La palabra que les quiero compartir el día de hoy es en realidad un breve testimonio de mi proceso con mi hijo ahora que tuvo cáncer. ¿Está bien? Porque ¿cuántos sabemos que las dificultades van a llegar? Y muchas veces son cosas que se salen de nuestras manos y de nuestro control. Pero igual en medio de ellas podemos seguir viendo a Dios. Y yo quiero animarte el día de hoy, sin importar tu circunstancia, no la conozco, sé que Dios sí, y sé que Dios te va a animar, porque sé que en medio de tu circunstancia Dios va a obrar. Así que el tema de hoy se llama Amigo, date cuenta. Ríase conmigo por la frase, porque sí es esa frase que te imaginas. ¿Cuántos han ido a algún café o alguna conversación con alguien y le has dicho esta frase porque quieres que se dé cuenta de algo? ¿Te la has dicho? Que la ves a tu amiga a los ojos, a tu amigo y le dices, amigo, date cuenta. Pero mire lo que dice la IA de esta frase, porque ya ve que ahorita la inteligencia artificial de repente nos ayuda un poquito, pero mire lo que dice la IA de esta frase. ¿Listos? La frase date cuenta, amigo o amiga, es una expresión coloquial que se utiliza en México y otros países de América Latina para expresar que alguien está siendo engañado o manipulado por alguien más, especialmente en el contexto de las relaciones. Es como cuando tu amigo o tu amiga le están poniendo ¿no? Y le dices, oye, te está pegando, te está maltratando. Y oye, sigues amigo, amiga, date. Hágale. Como italiano. Date cuenta, amigo. Y quieres darle unas cachetadas, quieres abrirle los ojos, limpiarle los lentes y cambiarle la graduación, porque nada más no lo ve, ¿cierto? Dices, ya me he sentado contigo y te he dado terapias de consejería. Ya te mandé con el terapeuta, con el psiquiatra, y amigo, no te das cuenta, ¿cierto? Bueno, si no lo has dicho, mínimo te lo han dicho 1 o 2 veces en la vida. A mí sí me lo han dicho. Pero bueno, yo quiero transformar esta frase porque a mí esta frase me transformó y me ayudó, pero no en el contexto sino esta frase ahora la abracé y la evangelicé, la cambié. Porque hoy quiero decirte algo, vengo a decirte, amigo, amiga, date cuenta que hay una realidad espiritual más hermosa que tú y yo necesitamos ver y abrazar. Y aquí es donde empieza mi relato. Quiero que sepan que para mí la palabra de Dios es muy sencilla, muy accesible. Dios me habla de formas muy prácticas. Entonces yo voy a hablar la palabra como Dios me habla a mí. ¿Me permite ser un poquito yo? ¿Sí? ¿Sí me permite? Bueno, pues sucede que esta frase la recibí en este proceso de cáncer de mi hijo. Y le voy a contar mi vida. Si le gusta el chismecito, a mí me encanta contar mi vida. Así que hablar de la fidelidad y de la bondad de Dios, ¿por qué no hablarla en público? ¿Por qué no predicarla? Y bueno, entonces, en este transcurso de quimioterapia, radioterapia, primero el día que nos dicen, le dijeron primero a mi esposo que lo de mi hijo era cáncer, porque él lo llevó a que lo checaran, le hicieran los estudios, y mi esposo no sabía cómo decirme a mí, porque esa palabra, no sé si alguna vez la has vivido o la has experimentado con alguien en tu mundo. Cualquier enfermedad, cualquier circunstancia inesperada es difícil a veces de expresarla, de decirla, de comunicarla. Entonces mi esposo no sabía cómo decirme, y yo estaba pues esperando que me dijera algo, y él buscando las palabras correctas para decirme, nuestro hijo tiene cáncer. Y bueno, total, se anima y me dice, Clau, siéntate, porque literal casi me da el patatús, el tamafá y como lo quiera llamar. Dice, lo que tiene nuestro hijo es cáncer. Y para mí fue un shock tremendo.
Porque tú esperas que te suceda a ti, pero no a tus hijos. Estamos hablando de un jovencito de 15 años en ese momento. ¿Y qué cree? ¿Cuál cree usted que fue mi primera reacción aparte del shock? Me enojé con Dios. Muy feo. ¿Usted se ha enojado con Dios? Dice, ay, Dios me libre, pastora. ¿Enojarnos con Dios? Sí, tengo 34 años conociéndole y sirviéndole y me enojé como nunca con Dios. ¿Me permite ser transparente? Humana y real. Y fui con Dios enojada, me salí con mi perrita a caminar. Tengo una perrija que se llama Gracie Jefasa Mumush. Tiene 3 nombres porque yo le digo uno, mi esposo otro y mis hijos otro. Y es mi perrija, va a cumplir 9 años, una Cocker Spain color miel preciosa. Y me salí y le dije, Gracie, vámonos, pobre Gracie, ¿verdad? Mi terapeuta de cabecera. Y me salí a caminar y yo iba renegando con Dios. Dios, así me pagas 30 y tantos años que te he servido, así nos llevamos. Imagínese, yo creo que Dios ahí esperando. Ay, hija. Estaba muy enojada y yo caminaba enojada y le decía, no es justo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a él? Iba enojada, renegándole, discutiéndole, siendo tan humana, tan real con él. Y lo más fuerte de esto es que yo me quedé con mucho dolor y amargura por esto en una temporada. Y cuando llegó el tiempo de la radioterapia, despertó otra vez esa molestia. Pasó las quimioterapias y llega la radioterapia y estábamos en la clínica de radioterapia. Nos tocó irnos a vivir a Guadalajara, Jalisco, de Morelia a Guadalajara, porque en Morelia no tenían el aparato para la radioterapia de mi hijo. Entonces nos tocó ir a vivir a Guadalajara por un mes. Y en la clínica de la radioterapia estábamos ahí con mi hijo esperando. Entra mi hijo a su tratamiento y mientras él entraba a su tratamiento, yo veía que llegaban personas adultas y adultas mayores. La mayor parte de la gente que estaba recibiendo la radioterapia eran personas adultas y adultas mayores. El único joven era mi hijo. Y me volví a enojar. ¿Y me deja ser todavía más humana? ¿Sí? ¿Me lo permite? Y le dije, Señor, todos estos ya vivieron. Todos estos ya tuvieron hijos, familias, son abuelos, te lo aseguro, ya vivieron, pero mi hijo no. Está joven, él necesita vivir muchas más cosas como cualquier ser humano en esta tierra. Esto ya nos roban aire. En serio, ¿me permitió hacer qué? Sincera, honesta. ¿Y qué cree? Dios no se enoja de que nosotros nos acerquemos a Él y que tengamos una relación con Él tan real. Para mí la oración es una conversación con Dios. Él es mi amigo y por ser mi amigo yo puedo ser tal y cual soy y no me rechaza, no me abandona, no se va, porque Él es un Dios de amor, cercano, que no se ofende cuando nos enojamos, cuando nos molestamos. Pero yo no me alejé, yo fui con Él a decir mis pensamientos, mis emociones. A pesar de todo, ahí estaba, porque el lugar más seguro al que tú y yo podemos ir en cualquier circunstancia de la vida es el Señor. Y ese día en la tarde me recibo el mensaje de una amiga. ¿Cuántos han recibido un WhatsApp con un piolín de algún amigo o alguna amiga? ¿Sí les ha tocado? O de tu mamá o de tu abuelita. ¿Qué es un piolín? Es un mensaje que trae un versículo o una frase así de ánimo. ¿Ya me la captó?
usted de los que mandan, le quiero animar a que lo siga haciendo, porque un mensaje de Piolín me cambió la perspectiva y Dios la usó, y yo quiero que Dios la use para ti y que, amigo, amiga, te des cuenta de lo que yo pude ver a través de ese mensaje. Y el mensaje de mi amiga decía así: amiga, date cuenta. Y era la primera frase, y luego decía de cuánto Dios te ama, de que Dios ha sido fiel, de que Él no te ha dejado, de que va a obrar a tu favor. Amiga, date cuenta de que Dios va a proveer. Amiga, date cuenta de que Dios va a proveer una sanidad. Amiga, date cuenta. Y me empezaba a decir, amiga, date cuenta. Y aquel enojo que yo sentía empezó a como espuma. Y mi corazón empezó a tener fe. Y al día siguiente en la mañana yo empecé a hacer mi devocional, y voy a leerte los versículos que Dios me habló, y de aquí vamos a sacar los principios para que tú te sigas dando cuenta de la bondad, de la fidelidad, del amor, de la gracia, de que Dios es un Dios de amor, de cuidado, que no se ha ido, que estará y permanecerá en medio de cualquiera que sea tu circunstancia. Y es Marcos 4, 23 al 40, y dice así: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucen al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, y así sentía yo mi vida. Exactamente como esto, así lo sentía yo, con olas de condenación, con olas de culpa, con olas de tristeza, con olas de decepción, con olas tremendas que llegan a nuestra mente y a nuestros corazones cuando llega una tormenta inesperada. Aquí dice, era una tormenta inesperada, los discípulos no se la esperaban, el meteorológico no les había avisado. Así llegan las circunstancias a nuestras vidas, ¿sí o no? En este mundo tendrán, no hay letra chiquita en la palabra de Dios. No existe la letra chiquita. No existe la letra en la que vas a tener que agarrar con lupa. Hay diferentes circunstancias en la vida que van a venir, pero tú y yo tenemos las herramientas necesarias para lidiar las tormentas de la vida. Y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. ¿Quién viaja con su almohadita? A ver, ¿cuántos viajan aquí con su almohadita y su cobijita? Que dice, si se me pierde no duermo, si no la llevo no duermo. Pues Jesús viajaba con su almohada. Qué tremenda la palabra de Dios y los detalles, ¿verdad? Viajaba con su almohada, él estaba dormido. ¿Ha leído ese versículo en Salmo que dice, no duerme ni adormece el que guarda? ¿Usted cree que estaba realmente dormido? Claro que sí, pero estaba en la barca. Y los discípulos lo despertaron. Y esta es Claudia despertando a Jesús en ese momento. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaban. Así me sentía exactamente como los discípulos en ese momento con Jesús. Jesús, ¿no te da cosa que nos estamos ahogando? Y cuando Jesús despertó, muy tranquilo, dice, reprendió el viento y le dijo a las olas, silencio, calma. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y llegó él y les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y yo sentí que en ese momento, en ese devocional, en ese día, el mensaje de mi vida un día antes y el devocional de esa mañana, el milagro más hermoso que Dios hizo en este proceso en mi vida fue traer paz y calma a mi corazón. ¿Y sabes qué es el milagro que Dios hace y del que Él quiere que te des cuenta? Es que hay un milagro en tu corazón disponible el día de hoy.
de calma, de paz, de confianza, de tranquilidad, que el Dios del planeta Tierra está en control, no está estresado, no tiene colitis, no tiene ansiedad, no le ha dado depresión. Él está en control, Él está en la barca, dormido o despierto, Él no se ha ido. ¿Y sabes qué fue el milagro en mi vida ese momento? Que Él cambió los vientos y las olas de mi alma. Aunque mi circunstancia no había cambiado, ahí estaba. Tenía que seguir yendo a radioterapia y ver a esos viejitos entrar y salir. La circunstancia no había cambiado. El milagro era paz y calma en mi alma. Y yo quiero decirte, amigo, amiga, date cuenta que hay un milagro disponible para ti el día de hoy. Paz y calma en tu alma. No sé cuál es tu circunstancia, quizás es tu matrimonio, quizás es un hijo, quizás es tu economía, quizás es tu jefe bullying o el compañero bullying de la escuela. Quizás una calificación que te tiene atormentando, la universidad que atormenta a cualquiera. Pero quiero decirte que hay un milagro disponible. Cuando tú empiezas a ver a Jesús en la barca de tu vida, y se llama paz y calma, a la mente y al corazón. Y sabes que fue muy diferente como empecé a ver mi circunstancia. La abracé con una confianza que hasta el día de hoy no sé cómo explicártela, pero sé que fue el milagro que Dios hizo, no en mi exterior, fue en mi interior. Así que 3 principios para que tú te des cuenta de que Dios está en la barca de tu vida, teniendo el control absoluto de ella. Así que a veces llega la circunstancia y yo no sentía que Dios estaba en mi barca. Por eso cuando yo hago el devocional y leo esto digo, wow, Jesús parecía que estaba dormido, pero nunca dormiste, estabas ahí. ¿Cómo no tener fe? ¿Cómo no tener confianza? Pero ¿qué cree? Jesús quería decirme a través de mi amiga, ¿sí o no? La ansiedad, la preocupación, el estrés, todas esas cosas que vienen a nuestra alma es porque no nos hemos dado cuenta de que Jesús está arriba. Él no está dormido, Él está descansando porque quiere que tú y yo confiemos que la tormenta al fin del día va a pasar. Va a pasar. 3 principios. ¿Listos? ¿Sí quiere darse cuenta o no? Número 1, principio número 1, date cuenta del amor y del cuidado de Dios. Amigo, amiga, date cuenta en medio de tu circunstancia de que hay un milagro y hay el amor de Dios en medio de tu vida. Pero como estamos tan llenos de todo lo que está sucediendo, ¿cuántos cuando llega un problema solo estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en el problema? Y hasta te duele la cabeza, te da insomnio. ¿Sí le pasa? Y no puedes ver, ni siquiera oír. ¿Sí o no? Y pasa en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Y pasa en las relaciones con los hijos y de los hijos con los padres. Tus papás te están diciendo algo, pero tú estás tan enojado que no puedes verlo ni oírlo. Te está diciendo que con esa muchacha no. Pasa la mosca y te está diciendo la muchacha, eso no, eso no, eso no. Te dice el Espíritu Santo, eso no, eso no, eso no. ¿Y tú? ¿Sí o no? Porque estás en tu macho. No digo como dicen en mi tierra. No, pastora, me corres, no me vuelves a invitar. Y sucede, ¿sí o no? En las relaciones también. Estás enojada y el esposo te dice, te amo, mi amor, y tú, ay, sí, cómo no. ¿Sí o no?
¿cómo no? Ay, sí, ¿cómo no? ¿No puedes ni oír? Te lleva flores, te trae un ramillete de tacos. ¿Sí o no? Un ramillete de conchitas. Romantiquísimo el varón. ¿Y tú ni ves? ¿Cierto? Muchas veces así somos con Dios también. No nos damos cuenta de su amor y su cuidado. ¿Y qué cree? Acuérdese, yo estaba ¿qué? Enojada. ¿Sí o no? Y no podía darme cuenta de los milagros que Dios estaba haciendo, porque Dios quiere que te des cuenta en los detalles más pequeños y en los detalles más grandes que Él hace por ti, de su cuidado y de su amor. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pero a veces estamos enojados, estamos ensimismados, estamos decepcionados, que no queremos ver. Y les voy a dar algunos ejemplos. Después de que Dios hizo este milagro de la tormenta de mi alma y Dios usó a mi amiga, yo empecé a ver los milagros de Dios hacia mi vida. Claro que los estaba haciendo hacia mi hijo. El primero que nos hizo fue que el seguro de vida que estábamos pagando empezó a cubrir los gastos de la quimioterapia, de la radioterapia, del hotel. Uno de esos milagros fue que por eso los quiero animar a Alfa con este. Voy a hacer un gol con Alfa, porque mi hijo, antes de pasar este proceso, él empezó a ir a Alfa Jóvenes y Dios tocó su vida y la transformó. Antes de entrar a este proceso, él tuvo un encuentro con Jesús. Y Alfa no es para los cristianos, Alfa es para invitar a tus amigos no cristianos. Y él había tenido su encuentro con Jesús y se fue, estaba tan nuevecito, tan enamorado, que se fue con su director de la escuela y le dijo: permíteme invitar a mis compañeros y a los salones para invitarles a Alfa. Entonces se fue en la escuela, a la secundaria y a la prepa, salón por salón, a decirles: quiero invitarlos a Alfa, esta hora, tal día. ¿Y qué creen? Hay comida. Y pues dígale a un adolescente que va a haber comida. Llegaron 13 jóvenes, 13 jovencitos, y 2 de ellos no venían a la iglesia, solo estaban en el colegio, pues porque es un colegio cristiano, pero no venían a la iglesia. Y empezaron a venir a Alfa estos 2 jovencitos. ¿Qué crees? Se convirtieron al Señor. Y uno de ellos se llama Mati, voy a decir si está en línea, no creo que esté, pero se llama Matías. Y resulta que la mamá de Matías trabajaba en el hospital. Nosotros no sabíamos, yo no conocía a la mamá de Mati. Trabajaba en el hospital en el que mi hijo recibió su tratamiento. Y cuando llegamos para ingresarlo en las primeras rondas de quimio, ¿quién cree que nos recibió? Yo no la conocía, pero ella a nosotros sí, porque su hijo tuvo una transformación y Mati le hablaba de Avis y de sus papás. Y la señora nos ubicó y vio que llegamos a la recepción del hospital para ingresar a mi hijo. Y lo ingresan a mi hijo al hospital y nos mandan al último piso, al 7º piso. Y una enfermera media chismosilla, así lo digo porque fue la verdad, y fue la única vez que la vimos y la única vez que lo atendió y jamás lo volvimos a ver, nos vino a decir: ¿y ustedes por qué están aquí, en este piso? Y nosotros: pues porque por acá, aquí nos mandaron. Y dice: es que este piso es para los VIP, es el piso de no ruido. A su hijo le correspondía, fíjese la enfermera, en lugar de animarnos, a su hijo le correspondía estar en el piso 4, que es de pediátricos. ¿Qué hace su hijo aquí? Y yo le dije: está aquí porque Dios lo trajo. Un milagro que Dios estaba haciendo, que yo no había querido ver, que yo no había querido, el cuidado de Dios para la vida de mi hijo. Pero también en ese proceso Dios tuvo cuidado para mí. Mandó a una amiga de Querétaro durante esos días. Mandó a una amiga de Querétaro a Más Vida, tenía años que no la veía, y me dice: yo vine hoy porque el Espíritu Santo me dijo en la semana que viniera a darte esta palabra. Y yo quise ser obediente y le dije: pues suéltala, échala, aquí estoy. Y me dijo: Dios, perdóneme,
quiero que te des cuenta de que en medio de tu circunstancia Dios sigue cuidándote y amándote. Y ella me dijo, Dios me dijo que te dijera que tú has cuidado de sus hijos y Él tiene cuidado de los tuyos. ¿Y sabe qué hice desde ese entonces para acá? Un diario del milagro y del amor de Dios para mi vida. Y a veces estamos tan envueltos en la circunstancia que no podemos ver que Dios sí está proveyendo en nuestra mesa. Y no podemos ver eso como su amor, como el cuidado de nuestra vida también. A veces estamos tan molestos, tan enojados con nuestras circunstancias, tan alejados de una realidad de que Dios sí está en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. En esa semana se me había acabado mi perfume. Fíjese, una tontería. Yo le dije, Señor, tiene tantos años que no me compro un perfume, me encanta este perfume. Ay, Señor, voy a ahorrar. Por ese entonces no podíamos ahorrar porque a pesar de que el seguro pagaba, habían cosas que no podíamos nosotros pagar, que teníamos nosotros que cubrir, perdón. Y una hermanita me manda un mensajito: pastora, quiero darte un regalo, ¿vas a ir a la reunión de oración? Y le dije sí. Y en la reunión de oración me da un regalo. ¿Y qué cree que era? Y exactamente el que yo había pedido. No te digo. ¿Está conmigo? Que tú dices, ¿qué posibilidad había? ¿Qué posibilidad había? Dios diciéndome, hey, mi amor, mi niña, mi preciosa, también yo tengo cuidado de ti. Abre tus ojos, date cuenta de que hay un cuidado y un amor de Dios en los pequeños y los grandes detalles de tu vida. Solo necesitas abrir tus ojos. Número 2, espero les esté animando mi testirollo. Número 2, date cuenta que no todo se trata de ti. Hágale, ay, íbamos tan bien. Hasta aquí íbamos bien, pastora. Date cuenta que no todo se trata de ti. Yo tuve que abrir mis ojos a esa realidad de que no se trataba de mí. Por eso ahora estoy contándote a ti del amor y de la fidelidad de Dios, porque todo nos ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor. Aún el cáncer me ayudó para bien. ¿Y cómo aprendí esto? Ahí le va. ¿Se acuerda de mi amiga del Piolín? Del mensajito animoso. Cuando le mande su mamá, su tía, su abuelita, su amiga un mensajito de WhatsApp rarito así con, ábralo, léalo. Puede ser Dios hablándole. Bueno, pues ¿se acuerda de esta amiga? Me invitó, pasó la radioterapia. Ella no sabía, pasó la radioterapia. Entonces me invita, ya estábamos en Morelia, y me dice, ¿podemos tomarnos un café? Y le dije, sí, claro que sí, vámonos. Y nos vimos en nuestro café favorita. Resulta que mi amiga tiene 78 años. Mis amiguitas. Es una amiga que tengo conociéndola más de 20 y tantos años. Entonces nos fuimos al café. Y déjeme decirle un poquito de mi amiga. Ese día que me invitó al café, esa semana que me invitó al café, mi amiga tenía 1 año de haber enterrado a su hija que murió por cáncer. Esa semana cumplía 1 año. Ella tenía 42 años. Cáncer de mama. Se fue. Mi amiga pudo haberse quedado en su casa. Estaba en todo su derecho, ¿está de acuerdo? A lamentarse, a llorar, a ensimismarse en su dolor. Pero sin embargo estaba en un café conmigo, sentada, viéndome a los ojos y diciéndome, estoy aquí para ti. Sé exactamente lo que estás sintiendo, porque
porque yo también lo sentí. Pero no estoy aquí por mí, estoy aquí para ti. Ahí aprendí que no todo se trata de nosotros. Tú puedes quedarte a lamer tus heridas, a abrazar tu dolor, a dejar quedarte sentado en una silla de pobrecito de mí, de víctima. Pero tú y yo no somos víctimas ni de la muerte, ni del cáncer, ni de las circunstancias matrimoniales, ni de las circunstancias con nuestros padres. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que darnos cuenta que no todo se trata de nosotros, que en medio de nuestra circunstancia podemos ser bendición para otros. Mi amiga me dio una cachetada con guante blanco. Yo dije, no tengo ninguna excusa. Nunca más me voy a quedar en mis excusas. Si ella pudo, yo también. La misma amiga, 2 milagros diferentes. Y sigue siendo ella de bendición para mi vida. ¿Dónde estás sentado tú el día de hoy? En el ensimismamiento. No sé si es una palabra, perdónenme en línea, y si no, hay googleela y dígame si sí o si no y mándeme la respuesta. ¿Estás ensimismado, ensimismada? ¿Me permite dejarle una tarea? La mejor manera de salir de tu depresión, de tu ansiedad, de tu sobrepensar, es salir y contar tu historia y ver a los ojos a alguien más y decirle: si Dios pudo conmigo y me llevó de su mano, ¿qué crees? Dios te va a ayudar a ti. ¿Y qué crees? Esta iglesia estaría a reventar. 3 reuniones. ¿Cierto? ¿Cuál es la tarea, pastor? ¿Me permite? ¿Listos? Si no la hace, no se sienta, no voy a venir a hacer el examen. Por supuesto que no. ¿Por qué no invita esta semana a alguien? Le escucha y le habla del amor de Dios. Créame que es más bendecido dar que recibir. Cuando tú y yo salimos de nuestro círculo, de nuestro mundo, de nuestra circunstancia un poquito y vamos y le damos a alguien, tú y yo regresamos animados, edificados, bendecidos, con ganas de ganarnos el mundo, porque nunca esta vida se trata de nosotros. Se trata de dar a otros. ¿En medio de la tormenta? Claro que sí. Y tuve un ejemplo que me dio cachetada con guante blanco y me volvió a decir, sin decírmelo literalmente: amiga, date cuenta que no todo se trata. Y por último, y con esto termino, pastor, no sé si alguien puede poner alguna musiquita bonita, la bondad de Dios, pero muy bajito, órale. Número 3, ¿sí le está animando? ¿Sí? Número 3, date cuenta que Jesús está contigo. Le voy a leer varios versículos. ¿Listos? Anótelos. Mateos 28:20. Y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:8. Porque el Señor tu Dios es el que va adelante. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te espantes. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te abandonaré, porque tu Dios es tu Dios. Salmo 23:4. Aunque camine por el valle
de la sombra, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Salmos 91:11, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Romanos 8:38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las alturas, ni los abismos, ni ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si te has sentido solo, sola, en medio de tu circunstancia, vengo a decirte, date cuenta que Jesús está contigo. Te leí los versículos que anoté para mí. En medio de mi soledad muchas veces, en medio de mi enojo, en medio de mi frustración, en medio de tantas emociones y circunstancias que sentía, yo anoté estos versículos para recordarle a mi alma que Dios estaba conmigo, que Jesús jamás se bajó de la barca, que Jesús parecía dormido, pero recordé ese salmo: no duerme ni adormece el que guarda, y ahí le puse mi nombre, a Claudia. Nunca lo olvides. Nunca has estado solo en este proceso, sola en este proceso. Él siempre ha estado contigo. A mí casi me separó la muerte, la enfermedad de mi Señor, pero siempre recordé, siempre, a pesar de eso, nunca me alejé. Fue cuando más me acerqué y me aferré a Él, porque el único que no me falló, ¿quién creen que fue? Termino con esta frase: solté el control de mi barca cuando me di cuenta que aquel que va conmigo le obedecen el viento y las olas. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Quizá has tenido muchas emociones, has estado sobrepensando, has experimentado ansiedad y quizás hasta depresión o angustia, preocupación, aún por tu futuro, por tus circunstancias. Pero quiero decirte algo: Jesús está en la barca de tu vida y Él no se ha bajado. Permítele a Él hacer el milagro de la paz y de la calma esta mañana. Y eso sucedió porque yo se lo permití. Cuando yo escuché esa palabra y la leí, que le dijo al viento y las olas: silencio, calma, yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. Y hoy pido que Él venga y te lo susurre a ti como me lo susurró a mí, y que nunca jamás vuelvas a experimentar insomnio, que nunca jamás vuelvas a experimentar ansiedad, que nunca jamás vuelvas a experimentar preocupación que te robe la paz. No le des ese privilegio, no le lo regales, porque hay una herencia que tú y yo tenemos que experimentar, porque somos hijos de Dios, y se llama paz y calma en nuestra alma. Y si tú quieres, levanta tus manos y pídesela al buen Dios que está aquí para ti el día de hoy. Espíritu Santo, qué milagro más hermoso podemos experimentar como tus hijos. Qué paz y calma en nuestras almas. No conozco la circunstancia de mis hermanos, pero tú sí, Señor. Y
Y yo pido que como ese buen Dios que eres y que me mostraste ese milagro, que nunca se trató de mí. Tú querías, Señor, hacer milagros como lo hiciste conmigo. Yo pido que suceda ese milagro de paz y calma en los corazones que están aquí esta mañana, Señor. Yo pido que con ese susurro que es tu amor, hablando a cada corazón, puedas hablar paz, puedas hablar esperanza, puedas hablar confianza, puedas obrar milagros en el interior de cada uno de los que están aquí, para que cuando salgamos, y aunque la circunstancia no haya cambiado, no importa, porque el milagro ya sucedió en nuestro interior. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no adoras al Señor un poquito en mi vida? En mi vida ha sido bueno. Díselo. En mi vida ha sido tan fiel. Díselo y levanta tus manos como que se lo estás gritando. Adórale. Yo cantaré en medio de las circunstancias. Voy a cantar de la bondad de Dios. Díselo con todo tu corazón. En mi vida ha sido bueno y permanecerá, Señor. En mi vida ha sido tan con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. has guiado por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Porque no dependemos de las circunstancias, Jesús. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido